¿Se me oye? Sí. Bueno, lo que acaban de escuchar es la composición más antigua de órgano que se conserva escrita. Es de Konrad Paumann, que es un organista y organero alemán del siglo XIII. Y habéis notado que iba muy lento, con una nota de fondo, un do grave de fondo, constante, y era porque, ahora veremos, estos órganos tan antiguos no eran ni parecidos a los que hay ahora. Eran órganos muy grandes que se tocaban todos los tubos a la vez y además con las teclas muy grandes y había que tocarlas con los puños, ¿vale? Por eso en alemán la traducción literal de organista es golpeador de órganos. Un órgano muy grande, las válvulas muy duras y se tocaban dándole puñetazos. Esos son de la composición escrita más antigua para órgano que se conserva y es lo que acabamos de escuchar. Bueno, doy la bienvenida a la segunda conferencia poco temática que hemos querido con nuestro párroco don José Antonio que este año fuera. La pasada fue sobre los retablos que hubo antes de la Guerra Civil. Esta vez ha sido algo que merece mucho la pena, que es el órgano barroco que se conservaba hasta hace poco en nuestra parroquia. Y la siguiente será ya una visita más normal, como todos los años, viendo los detalles y un poco la historia también de la edificación de Santa María. Bueno, ahora aquí tenemos, si se dan cuenta, es una de las pocas fotografías que se conserva del órgano antes de la Guerra Civil. Y si dan cuenta, se conservan todos los tubos de fachada, ahora veremos todo eso que es, ¿vale? Y la trompetería, que la tenemos aquí. Y ahora veremos qué pasa con todas esas cosas. Bueno, empezamos. Bien, ¿qué es un órgano? Pues un órgano, para que una cosa se llame órgano, tiene que tener tres cosas. Y si no las tiene, no es un órgano. Tiene que tener, bueno, en primer lugar, un instrumento musical armónico. ¿Qué quiere decir? Que suenan varias notas a la vez. En este caso, ahora veremos cómo con una sola tecla puedo hacer que suenen hasta 100 tubos a la vez y por tanto sus 100 notas, ¿vale? Eso es lo típico de la música de órgano, que nosotros reconocemos como música de órgano, muchas notas armónicas a la vez tocando, ¿vale? Pues tiene que tener tres cosas. Tiene que tener tubos, tiene que tener fuelles y tiene que tener un teclado. Por ejemplo, un armonio, ¿vale? Tiene teclado, tiene fuelle, pero no tiene tubos. Tiene como unas lengüetas que parece una armónica. Yo siempre digo que un armonio es una armónica gigante, ¿vale? Pero no es un órgano. Lo que tenemos aquí abajo no es un órgano. Lo que yo acabo de tocar no es un órgano, es un sintetizador de órgano. Muy realista, con sonidos grabados de órganos reales, pero no es un órgano, es un sintetizador. Tiene que tener estas tres cosas: tubo, fuelle y teclado, ¿vale? Y por tanto, el que teníamos en Santa María era un órgano propiamente dicho, aunque se sabe que había otro pequeño, un órgano realejo. ¿Qué es eso? Ahora veremos fotos de eso. Habéis dado cuenta que en la procesión del Corpus se saca un órgano que se va tocando los villancicos por cada altar, ¿verdad? ¿Sí? Pues claro, antes cuando no había luz no se podía llevar un órgano eléctrico en estos casos. Se llamaba un órgano realejo que se llevaba en una mesa, ¿vale? Y era uno pequeñito que se tocaba y se iba en un órgano portátil, ¿vale? Y entonces Santa María tenía uno y hay menciones sobre ese órgano realejo. Bien, el primer órgano que se conoce como tal, ¿vale? Se origina en Grecia, ¿vale? Y era un instrumento con sus tubos, etcétera, pero que funcionaba con agua y con aire. El agua era para darle presión al aire. Y entonces lo llamaban hidráulis, por eso, ¿vale? Luego fue conocido por los romanos y se adaptó por la Iglesia católica y ortodoxa para su liturgia a partir del siglo VII aproximadamente. O sea, que llevamos muchos siglos, muchos miles de años usando el órgano como instrumento litúrgico en la Iglesia católica.
¿vale? Y ahora vamos a ver, ¿veis ese obelisco? Dice, ¿por qué pone este hombre un obelisco si estamos hablando de órganos? Ese obelisco es porque en la base, es el obelisco del emperador Teodosio, que lo cogió de un templo de Egipto, del templo de Karnak, y uno está en Roma y el otro está en Estambul, en la antigua Constantinopla. Y dijo, ¿por qué pone ese obelisco? Porque la base es muy curioso. Mirad, esto es el relieve de la base. Está el emperador con su corte, músicos abajo y bailarines, ¿veis? Y fijaros en el extremo derecho hay un órgano, ¿veis? Se ven los tubos, se ve en escala, como estos que os he puesto aquí, ¿vale? Se ve en escala, ¿vale? Ahí lo veis. Esa es la primera representación de un órgano que existe, del siglo IV, y eso es un hidráulis, ¿vale? Un órgano griego antiguo, ¿vale? Bien, eso es lo primero que tenemos. Luego pasamos a la Edad Media. El órgano no evoluciona mucho, hasta la Edad Media aproximadamente, ¿vale? Que tenemos el órgano portativo. Un órgano portativo es un órgano pequeño que se puede llevar colgado, ¿vale? Se puede apoyar en la rodilla, ¿vale? Y no suele sobrepasar de 2 octavas, ¿vale? ¿Y qué es eso de 2 octavas? Ahí lo tenéis marcado. 2 octavas son esa cantidad de teclas, muy pequeñitas, ¿vale? ¿Sí? Porque además era muy pequeño, si es que es normal que llevara eso, ¿vale? Y aunque luego había otros que eran un poquito más, pero normalmente también era un tubo por tecla. Lo que hemos dicho, que los órganos normalmente, y el órgano barroco que teníamos en Santa María, podía perfectamente sonar 100 tubos por tecla, ¿vale? Y aquí era uno de estos pequeñitos. Y fijaros, os suena, ¿verdad? Esos son órganos portativos, ¿veis? Ese de las cánticas de Afonso X, y ahí aparece uno de los más antiguos, fijaros, que tiene los tubos, el fuelle, está tocando el fuelle con la mano, ¿vale? Y aquí vemos representación, este es moderno, pero imitando a los antiguos, y aquí también, ¿veis? Son ángeles tocando, tienen apoyado el órgano en la rodilla, ¿sí? Y con la mano izquierda, ¿veis el fuelle? Entonces le dan aire. Por tanto, esto es un órgano, aunque sea pequeño, porque tiene tubo, teclado y fuelle, ¿sí? ¿Vale? Ahí vemos otro, ¿veis? Y se ve perfectamente el fuelle y los tubos. Aquí unos modernos, para que os deis cuenta cómo se toca. Apoyado en la rodilla normalmente y con la otra mano se le da aire y se toca solo con una mano, con la mano derecha. ¿Vale? Bien. Claro. Aquí os he querido traer una cosita para que lo veáis. Estos son algunas muestras de tubos de un órgano portátil que estoy haciendo, ¿vale? Como ese, pero de tubo de madera, ¿vale? Y para que veáis ahora qué es un tubo. Esto es un tubo de órgano, ¿vale? En este caso de madera, puede ser de metal, ¿vale? Pero en este caso de madera, tiene el cuerpo, el pie, la boca, parece una boca, el labio superior, el labio inferior, y dentro tiene otra lámina de madera con una rajita muy pequeña, ¿vale? Y esto se llama el alma, por lo que es lo que hace que suene el órgano. Es como el que da vida al tubo. Si no fuera por esto, el tubo no sonaría. El aire entra por aquí, esto normalmente lleva un pie, este no lo tiene, lleva un pie, entra el aire a presión por aquí, sale una lámina, choca en el labio, que esto es bisel, y suena. Uy, se ha atracado. Eso es que le ha entrado polvo. No. Cuanto más largo sea, más grave es el sonido. ¿Veis? Esto es un poco más largo y es más grave el sonido. Y aquí la nota más pequeñita, que es el si más pequeñito, un tubo muy pequeño, ¿vale? Cuanto más pequeño, más agudo. Y aquí tenemos una muestra, y ahora veremos cómo estos tubos, que se llaman principales, ahora veremos cuando toque, cuando se tapan, suena una octava más grave. Fijaos. Esto no suena tan bien.
Vamos a probar con este mejor. Suena una octava más grave. Y eso veremos cómo hay unos tubos que se llaman tapados o tapadillos, que es lo que hace que tengan esta peculiaridad, que cuando se tapan suenan más graves. ¿Vale? Y estos normalmente se afinan, etcétera, están afinados. Y entonces, claro, imaginaos el tamaño que tiene para solo 22 teclas. Normalmente un teclado tiene 45 de los órganos antiguos, un piano tiene más. Y pues esto solo es un registro, 45. Cuando tiene multitud de registros puede tener, como en nuestro órgano tenía, aproximadamente unos 2000 tubos. Bastante. No todos tan grandes, había unos muy pequeñitos así, ¿vale? Pero para que lo vean. Muy bien, seguimos. Esto es un órgano portativo más grande, medieval más grande. Ya era muy grande, tenía los tubos más grandes, tenía una octava más, era más grave y por tanto más. Entonces ya había que tocarlo sentado, ¿vale? Ahí lo veis, cómo está el teclado, los tubos con su boca, ¿vale? Su pie, su boca, su cuerpo. Bien. Ya pasamos al Renacimiento y ya en el siglo XV se empiezan a construir ya órganos bastante más grandes, ya se le ponen teclados, etcétera, ¿vale? Sobre todo en el siglo XVI. Y ya se empezó ya a ver órganos con 2 teclados, con 3. Hay incluso sitios que tienen 5, 6, 7, 8 teclados. Normalmente en el órgano ibérico, como mucho, tenía 3, que era nuestro órgano. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que hemos dicho. El órgano realejo positivo, ¿vale? Es un órgano pequeñito que se les llamaba en el órgano parvus o órgano pequeño, ¿vale? Que se usaba normalmente para acompañar el canto. En este caso, por ejemplo, los villancicos del Corpus se acompañarían, aunque los villancicos son del siglo XIX, pero se utilizaba un pequeñito órgano realejo para eso. Y se empleaba para ejecución del bajo continuo, en realidad para canto, etcétera, y mucho en la música litúrgica eclesiástica. Fijaros que dice, una disposición, un órgano positivo común puede ser, y unos nombrajos muy raros. Violón de 8, tapadillo de 4, quincena de 2, decimonovena de 1 y 1/3. Diréis, ¿eso qué es? Ahora veremos qué es eso. Esos son los nombres de los registros de cada órgano, son diferentes sonidos que tiene un órgano, ¿vale? Y tienen un porqué de esos nombres. Bien, eso es un órgano portativo realejo. ¿Veis? Está en una mesa que tiene ruedas, este es antiguo, y tenía unos fuelles, ¿veis los fuelles? Entonces, había uno tocando y un especialista en insuflar con los fuelles, ¿vale? Porque entonces si no, no sonaba, y entonces se utilizaba pues eso para las procesiones, etcétera. ¿Veis? Aquí por delante. Eran joyas, perfectamente. Fijaros qué bonitos son. Son órganos de estos realejos o portativos. Ahí se le ve el fuelle por detrás, nuevo, ¿vale? Pero son órganos muy bonitos que se utilizaban o para procesiones o también para casas particulares o capillas particulares. Bien, ya llegamos a nuestro órgano. Al órgano barroco ibérico. Y digo ibérico y no digo otro, porque órganos ha habido en muchos sitios en Europa. Las 4 escuelas principales son el órgano ibérico, que es el nuestro, que es España y Portugal, y después Hispanoamérica. Casi todos los órganos de Hispanoamérica son ibéricos. Eran organeros españoles los que iban a Hispanoamérica a hacerlo. Luego la escuela italiana, que son un poco diferentes, la escuela alemana y la escuela francesa. Inglesa un poco, pero bueno, la inglesa tenía más influencia de la francesa y de la alemana. Y son órganos, tú los veis, son órganos, pero son órganos totalmente diferentes. Suenan de una forma diferente y son muy diferentes en su ejecución y en la música se tocan con ellos. Es decir, no se puede tocar lo mismo un órgano, una composición para un órgano ibérico que para un órgano alemán. El de abajo, el que tenemos abajo, es un órgano tipo alemán. Entonces, yo voy a tocar piezas de órgano ibérico, voy a intentar imitarlas, aunque llegará un momento que no se pueda, ¿vale? Y además nosotros estamos acostumbrados a oír ese tipo de órganos, que son órganos que tienen muchos bajos, son muy pastosos, con muchos bajos, con muchos graves. El órgano ibérico, y sobre todo el nuestro de Matías Salanova, que es un órgano levantino, no tiene nada que ver.
no sonarían ni parecido. Son órganos muy graves, muy agudos, muy chillones, ¿vale? Todos los órganos levantinos, ibéricos, son muy chillones, con mucha mixtura, con mucha mezcla de sonidos, ¿vale? Y entonces no es lo que nosotros ahora tenemos el oído un órgano como aquí. Y cuando se tocan piezas registrándolas, es decir, poniéndole los sonidos adecuados, suena parecido a cómo debería el compositor se la imaginó. Muy bien. Bien. Aquí tenemos nuestro órgano, ¿vale? Un poco se ve, fijaros, se ve lo que decimos. Dice, las características del órgano, sobre todo del órgano ibérico, que no tiene otro órgano, algunos franceses tienen, es la trompetería de batalla, que son esas trompetas que le salen en forma horizontal al órgano, que un órgano alemán, por ejemplo, no las tiene, ¿vale? Y eso es mucho ruido. Nosotros no imaginamos pero eso era como trompetas, como clarines a la vez, ¿vale? Se comía la iglesia entera. Por eso cuando la gente dice, hay el órgano para cantar, no se puede. Con ese órgano no se podía cantar, era imposible, porque el órgano se comía la iglesia entera. Con unos registros suaves, con a lo mejor el violón o el flautado, sí se podía cantar, pero normalmente no era para eso. Estos órganos que estaban en el coro era porque una parte de la liturgia de la hora la cantaba el coro a voz, tal vez con un órgano realejo, ¿vale? Y luego le contestaba el órgano mayor, solo él tocando, porque no se puede mezclar sonido, era imposible, era casi imposible, ¿vale? Pues entonces la trompetería, lo típico, eso, por varias cuestiones. Una, estos tipos de tubos, registros, se desafinan muy fácil, y entonces había que afinarlos, y entonces mejor que estuvieran fuera del órgano que dentro de la caja. También porque al estar en los laterales del coro era mejor para proyectar sonido hacia las paredes, y entonces envolvía la iglesia entera. Y fijaros que nuestro órgano, ¿vale? Tenemos la trompetería de batalla así, típico órgano ibérico, ¿veis? Aquí se ve de frente, aquí también. Aquí está de lado y se ve la trompetería de batalla que tenía, y es típico, eso es lo típico del órgano ibérico. ¿Qué hay más de típico de órgano? Aquí tenéis más trompetería de batalla. ¿Veis? Aquí se ve mucho mejor. Esta, de órgano de Granada. Ahora veremos, este es el órgano de la Catedral de Orihuela. Y yo le llamo que es primo del nuestro. Y ahora veréis por qué. Y este de abajo es el órgano de Granada, que junto con el de Málaga son los más grandes órganos ibéricos que hay. Son una bestialidad. Mira, este es el órgano de Granada. Tiene su trompetería de batalla, hay incluso más pequeñitas que no se ven porque están muy lejos, y ahora explicaremos qué son esos tubos tan gordos y qué hacen eso. Bien, otra característica del órgano ibérico es el teclado partido y el teclado corto. Este es el órgano de aquí, este es nuestro teclado. ¿Veis? Es el original de Matías Salanova, del organero que lo hizo, y se conserva solo uno de los dos que tenía, pero si es el original, está hecho de hueso, ¿vale? Y ébano. Y fijaros, ¿qué le pasa aquí? ¿No lo notáis algo raro al teclado? El que toque piano, ¿no le ve algo raro ahí? Que no tiene teclas negras. Eso era normal. Los órganos ibéricos, este que es levantino, se llamaba de octava semicorta, y luego lo de Castilla tienen octava corta. No tenían las notas, las negras no las tenían. ¿Por qué? Porque todavía el organista componía a los modos antiguos, al modo medieval, y esa nota en la octava más baja no se tocaba, no se usaba. Por tanto, ¿para qué iban a ponerle todos los tubos, que podía ser 100 tubos más, para cada una de esas notas, si no se iban a usar nunca? Entonces, de la octava, se llamaba esta octava semicorta. Además, tiene una peculiaridad. Cuando se intentan tocar piezas antiguas de órgano ibérico, hay piezas que no se pueden tocar y hay que inventárselas. ¿Por qué? Por la mano. Claro, si esto tuviera las teclas negras, ¿vale? Yo no podría, una mano más o menos abarca una octava, ¿vale? De do a do.
No podría, no llegaría. Si fueran con las negras, con el teclado que tenemos ahora. Con estas sí pues llego. Entonces, claro, hay notas que yo no puedo tocar con la mano que antiguamente se podían tocar porque era más cortito el teclado. Y esto es muy típico de los órganos ibéricos, que le faltan notas, ¿vale? En la octava más grave. Y otra cosa típica del órgano ibérico es que está partido el teclado. ¿Y eso qué es partido el teclado? A partir de este do, ¿vale? De este do sostenido, aquí, sonaba otro órgano diferente. Es decir, con la mano izquierda tocaba unos registros y unos sonidos diferentes a los de la mano derecha. Podía hacerlo igual, o sea, no hay problema. Podía hacer que los dos fueran igual. Pero, en este caso, podía hacerlo que fueran diferentes. Por tanto, tenía como 2 órganos en uno. En realidad, nuestro 4 órganos en uno, ¿vale? En los órganos alemanes eso se consigue, que es el órgano que tenemos nosotros abajo, con los 2 teclados. Entonces yo, por ejemplo, ahora veréis, toco cuando intento imitar los órganos ibéricos, toco con la mano izquierda en el teclado de abajo y con la mano derecha en el teclado de arriba, porque puedo registrarlos aparte. En este caso no hacía falta esas cosas, sino que simplemente tú teniendo tu teclado normal, le dabas tu registro y tú ya sabías que a partir de aquí ya te sonaba otra cosa. Entonces era como si tuvieras 2 instrumentos en uno, y eso también muy típico de los órganos ibéricos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos ya a nuestro constructor, que es el maestro organero Matías Salanova. El que hizo este órgano hizo otros muchos de gran prestigio, es decir, Huesca tenía que ser una ciudad muy importante, la parroquia tenía que ser muy importante cuando se pudo costear hacer este órgano. Ahora restaurarlo, debido a que después de la guerra fue esquilmado totalmente, costaría aproximadamente unos 200.000 euros arreglar. No es mucho para el órgano que lleva 2.000 tubos, no es mucho. Pues imaginaos cuánto le costaría a la parroquia, a la iglesia, contratarlo desde un principio en esa época. Una barbaridad, ¿vale? Pero era una cosa que no había pega en ese aspecto, era para Dios y era para alabarlo, y por tanto no había problema con gastarse ese dinero. Se pagaba poco a poco y se tenía un órgano que duró bastante tiempo. Y hubiera estado todavía, si no hubiera pasado nada de eso, estaría el órgano todavía como está en Granada, ¿vale? Bueno, dice que esto está transcrito de Victoriano José Pérez Mancilla, de su tesis doctoral que hizo hace unos años de la música en la iglesia de Santa María de Huesca hasta el siglo XIX. Dice que Matías Salanova era sobrino del afamado organero aragonés Nicolás Salanova y Villagrasa, que fundó en el 3 de junio del 1719 una sociedad de maestros de fábrica de órganos en Valencia. Esta corporación tenía un marcado carácter familiar, ya que sus otros miembros eran Tomás Grañena Salanova y Martín Usagalde, sobrino y yerno de Nicolás Salanova. En el 1736, el joven Matías Salanova, que es nuestro organero, entra a formar parte de esa referida sociedad para aprender y colaborar en el trabajo de realizar órganos. Todo ello en la casa de su tío y sede donde estaba situado el taller. Está lo que cobraba, etcétera, etcétera, y entonces sí hizo otro. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya fue casi a terminar yo no sé por qué hicieron eso, no se sabe, casi cuando termina el contrato de aprendizaje, rompe esa sociedad, es decir, es como si se pelean con su tío, no con su tío, sino con los otros familiares suyos, y se va su tío y él solo a hacer el órgano. Pues algo pasaría, se pelearía, lo que sea. Y entonces ya se hizo mucho, que estos no se conservan, de Vinaroz en Castellón y el de Chinchilla en Albacete, que también lo hizo él. ¿Vale? Hay muchísimos más, si os dais cuenta. Y aquí fijaros que cuando se hace el de Huesca. Dice, durante el periodo comprendido entre el 63 y el 76, el organero trasladó con frecuencia de Valencia hasta Murcia, porque en Murcia hay algunos de él, para trabajar la construcción y renovación de varios instrumentos. En esta época, cuenta la fábrica de la iglesia de Santa María, se pone en contacto con él para la construcción del nuevo instrumento, porque había otro renacentista, que será terminado en el 1774, ¿vale? Y es verdad porque lo pone,
veréis que dentro del secreto de las válvulas pone en lápiz, y ahora veremos fotos, pone: me hizo Matías Salanova, vecino de la ciudad de Valencia. Esto es nuestro órgano, pone eso dentro. Siendo fabriquero de Santa María, el señor don Félix García, año de 1774. ¿Vale? El órgano está colocado en el lateral derecho del conjunto, ubicado, esto es transcrito, ubicación que ofrece un notable y sólido asiento al instrumento y también a sus tañedores. ¿Qué es esto? ¿Qué es tañedor? En España nunca al que toca el órgano se le ha llamado organista, eso es ahora moderno. Siempre se le ha llamado tañedor, tañer el órgano, no tocar el órgano, tañer el órgano. Se llaman tañedores. El órgano, el coro se transforma, el coro es anterior al órgano y el coro, este lado, se tiene que ampliar, se tiene que elevar, se le nota, se tiene que elevar, se tiene que poner una viga muy grande de madera para aguantar todo el peso. Lo otro que el lado izquierdo del coro no lo tiene. Y ha debido que antes había un órgano pequeño, más pequeñito, y entonces se pone un señor órgano y entonces eso que habría que reformarlo. ¿Vale? Dice, de esta forma no se estorbaba lo más mínimo a los numerosos participantes del oficio, cantados desde la sillería del coro y alrededor del facistol, donde se ponían los libros cantorales grandes. Igualmente, la situación del órgano entre dos columnas del templo posibilita una óptima expansión del sonido y un eficiente servicio a la liturgia. ¿Vale? Es lo que hemos dicho. Aquí la clave era de que todos los que estaban cantando la liturgia de la hora en el coro pudieran oírlo bien, se pudieran ir alternando a voces y no estorbara dentro del coro, ¿vale? No se podía poner dentro porque donde está ahora el órgano actual estaba el facistol. Bien, aquí lo tenéis. ¿Qué es esto? Hay unos palos, unos alambres, ¿no? Unas letras por aquí. Esto es la foto. Pone año 1700, ¿des cuenta? 1700 algo. Esto es la foto de la arca de válvulas, el secreto de válvulas del órgano superior, porque el órgano nuestro tiene dos órganos en uno, el gran órgano y la cadereta de ecos, ahora veremos. Y esto dentro, tú le quitas una tapa y dentro está esto. Y esto, ahora explicaremos, estos son las válvulas, estos son un alambrecito, estos son unos palitos, bajaban para abajo, y entonces cuando yo pulsaba la tecla, una tecla que colgaban de ahí, esto tiraba para abajo y al tirar abría la válvula y al abrir la válvula entraba el aire y sonaba los tubos que a mí me interesara. Y estos son unos muelles antiguos, son muelles del siglo XVIII, ¿vale? Que es lo que hacía que cuando yo soltara la tecla se me fuera otra vez para arriba y se me cerrara la válvula. Esto es lo que se llama la arca de válvulas. Aquí se ve un poco el año, 1700 y pico, ¿veis? ¿Sí? Y aquí pone, ¿veis? Matías Salanova, dentro de la caja de órgano. Bueno, los primos del órgano de Huesca, es decir, los que primos porque tienen el mismo abuelo, en este caso Nicolás Salanova. Pues tenemos el primero, es de la Catedral de Orihuela, de Alicante. Fijaros que es relativamente parecido. Bueno, no con esto sea un señor órgano, pero fijaros que la forma que tiene de cerrar los tubos, ¿veis? Es muy parecida al nuestro. Hombre, es normal, le enseñó él mismo, ¿vale? Este es uno. Este también es de la iglesia de la Santa Justa y Rufina de Orihuela también, que también es de Nicolás Salanova, 1725, es decir, del maestro de Matías Salanova, que lo vemos, con su trompetería también de batalla. Este también de Nicolás Salanova, que es de la iglesia parroquial de Bello, en Valencia, y también es de él, se parece, se da un aire. Y esto es una virguería, ahora veremos. Este órgano es el de Daroca, él lo hizo, lo arregló, lo reformó Nicolás Salanova, y este es de un pueblo que hay en Aragón que se llama Daroca de los Santos Corporales. Porque ahí hay una iglesia que se llama la Iglesia de los Corporales, porque cuenta la leyenda que un sacerdote estaba celebrando misa y en ese momento no se creyó lo que estaba haciendo. Y entonces cuando puso la hostia consagrada encima de los corporales se les manchó de sangre.
Y entonces fue como un acto divino para que se diera cuenta, no perdiera la fe en eso, en que ahí sí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y están los corporales con la mancha de sangre, se conserva en la iglesia. Esto es un órgano medieval, pero está reformado, porque los medievales no tenían trompetería. Está reformado por Nicolás Salnova para hacerlo un órgano barroco. Y esto es uno de los mejores órganos, pequeños pero que suenan, uno de los mejores órganos que hay en España. Un amigo mío que es organista de Caravaca, él está dando un curso ahora mismo, no es dando, sino recibiendo él un curso en Daroca, de los corporales. Allí, o sea, van en peregrinación los organistas, lo que podrían venir aquí si el órgano estuviera arreglado. Este tipo de órgano vendría en peregrinación para aprender a tocar en este órgano. Aquí tenemos, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos a Pablo Bruna. Pablo Bruna es un organista y compositor que decía en el Ciego de Daroca, porque era ciego. Era organista y compositor y era ciego. Y vivía en ese pueblo. Y no se movió casi de allí. Cuando pasaban los reyes, cuando iban a verlo y a oírlo a la iglesia, a esta iglesia. Y es donde compuso muchas de sus obras. ¿Vale? Es lo que hemos visto. Y fijaros cómo es una cita concreta que dice: el que hoy reside en la colegial, es decir, en este caso Pablo Bruna, está dispensado de la asistencia del coro porque no es sacerdote. Cumple solamente con la obligación de tañer, otra vez el tañer, de tañer el órgano. Y bien tañido, que dudaré que en toda España y Europa se taña mejor. No parecerá exageración a quien conozca a Pablo Bruna, conocido comúnmente con la lama por el Ciego de Daroca. Dice que le dice el licenciado Núñez, río caudaloso de música, insondable por su profundidad. Vale, y ahora esta es la consola de ese órgano. Vaya a oír una composición de Pablo Bruna que se llama Tiento de mano derecha y al medio a dos tiples de primer tono. Estos los nombres de los compositores españoles son unas cosas muy raras, tienen unos nombres muy raros. Dirá, ¿esto qué es? ¿Esto es español o esto qué es? Tiento, un tiento es lo que en Alemania es una fuga, es decir, una composición que no es litúrgica, no es una composición litúrgica, que se hace para probar los registros del órgano. Y entonces de mano derecha, porque el que hace juego es la mano derecha, y al medio a dos tiples o dos agudos, ¿vale?, de primer tono. Bueno, pues vamos a ello.
que cuando se tañe un órgano ibérico normalmente se hacen muchos juegos que no están se hace lo que llamaban pajarillos, etcétera, que no están en la partitura, pero se utilizan normalmente para adornar, y era muy típico. Habéis fijado que tenía muchos agudos, ¿verdad? Tenía muchos agudos, y cambiaba, iba cambiando alguna parte, que era cuando bajaba a una parte más grave, cuando bajaba al teclado de abajo, y la otra parte más aguda, que era cuando tocaba de fondo, con la mano izquierda, y con la mano derecha tocaba un registro muy agudo, de decimonovena, de decimoctava, que se tocaba con la mano derecha, ¿vale? Pues esto es uno de los, este es uno de lo que se tocaría aquí con ese órgano. Bien, ahora venimos a ver los hermanos del órgano de Huesca, es decir, los que están hechos por el mismo compositor, mentira, organero. En este caso, el órgano de la iglesia de Santiago de Orihuela, que es del mismo, de Matías Salanova. Esto es un señor órgano, pero se le ve muy parecido, la forma muy parecida. Y esto que tiene arriba, ¿qué es? Porque ese órgano está en un coro alto, no como el nuestro, que tiene un coro de catedral, sino que estaba en el coro alto, en la parte de atrás de la iglesia, y entonces había una ventana, y era para no estorbar la ventana. Entonces por ahí entra la luz de la ventana en ese hueco, ¿vale? Este otro de Matías Salanova, del mismo organero, que es de Santiago de Albatera, ¿vale? También allí en Alicante, también es suyo, se parece, mucho más simple que el nuestro, pero se parece también bastante. Que era como estaba antes, por eso siempre digo que la recuperación es totalmente posible. Este es el órgano, también Matías Salanova, que estaba en el convento de las Anas, de las Dominicas de Murcia, capital. Fijaros, no tenía nada. O sea, estaba peor que el nuestro, no tenía nada por dentro. Y era de Matías Salanova, sí se conservaba el secreto, es decir, donde están situados los tubos, las válvulas, etcétera, como les pasa al nuestro, y hace poco se recuperó, y ahí lo tenéis. Y es una maravilla, suena precioso. Mucho más pequeño que el nuestro, claro está en el coro alto de la iglesia de Santa Ana de Murcia, y lo utilizan normalmente las monjas también. Y aquí también tenemos desde el órgano de la Basílica de Santa María de Alicante, también de Matías Salanova, que también estaba mal, fijaros que no tiene la trompetería, tiene los agujeros como el nuestro, y también se recuperó, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos el nuestro. Sí. Vale. Fijaros, dice, primero vamos a empezar por el frente y vamos a ir viendo las cosas que tiene. Normalmente los que han subido arriba lo habrán visto, pero a lo mejor no saben lo que hay ahí dentro. Y esto tiene para hablar mucho, así hoy no nos vamos a entretener mucho, pero esto tiene para escribir libros sobre este órgano. Lo primero que vemos es la consola, que tiene dos teclados, solo le queda la mitad de uno, y las pisas. Vosotros habéis visto aquí en el órgano de abajo que tiene pedalero. Es como otro teclado que se toca con los pies. Esos son órganos alemanes, algunos franceses tienen. Eso en el órgano ibérico no se veía para nada. El organista español, tañedor, no tocaba con los pies nada. Sí, bueno, tocaba algo, pero no le hacía falta, porque es que nuestros registros eran partidos, por tanto, en vez de tener dos teclados teníamos 4, así que no era necesario tocar. Entonces, es de 47 notas, es una octava semicorta, lo hemos dicho, va de C1 a C5, ¿vale? El registro partido en el Do3 al Do3 sostenido, los originales, ¿vale? Y tenía dos, el del gran órgano, que estaba arriba, y el de la cadereta, que estaba abajo, que es un órgano pequeñito que tenía dentro este órgano. Las pisas, eso lo tiene abajo, son como unos pedales, ¿veis? Unos pedalitos. Las pisas con ellos tocaban las contras. Las contras era unos tubos muy grandes que tiene dentro. Hay uno que es entero, la altura de la caja del órgano, y notas eran muy graves, en realidad 16 pies. Ahora veremos qué es eso del 16 pies. Si el 8 pies es a la nota que toca lo normal un piano, ¿vale? El La es 440 hercios, es a la que toca normalmente el piano, que es la que se acomoda más a la voz humana. Ese es 8 pies. Más pequeño, número más pequeño es más agudo,
números más graves, 16 pies es más grave. Es decir, cuando yo toco esa tecla, en vez de me suena una octava más baja por sí sola, ¿vale? Es decir, y así si activaba varios, es como si estuviera tocando 10 o 20 instrumentos a la vez, cada uno en su escala, ¿vale? Esas son las pisas. Luego en los extremos tenía dos pedales de timbales, uno de la sol re y otro en la mi re. Eso son la notación que utilizaban los organistas antiguos españoles para los acordes. Y entonces está uno en el re 1 y otro en el la 1. ¿Y esto qué son los timbales? Porque tocaban y sonaba como un tambor dentro. En realidad era un tubo, pero sonaba como un tambor, ¿vale? Como timbales. Y eso ayudaba a acompañar a la trompetería. También tenía pajarillos. Pajarillo también le pisaba, y eran unos tubos que daban un depósito con agua y sonaban como si fueran pájaros. Igual, había incluso que tenían hasta campanas que sonaban. O sea, los órganos ibéricos yo he visto incluso algunos que en la fachada tienen como una boca y cuando vas tocando se abre y se cierra, como si estuviera cantando. Las cosas de los organeros, ¿vale? Y entonces, y aquí, en el último, aquí hay como una palanca, esta, que es lo que abría el arca de ecos. Veremos, el arca de ecos es muy típico también del órgano ibérico y es como el volumen. Había una forma de bajar y subir el volumen y se hacía porque había tubos que estaban dentro de una caja y entonces yo le daba el pedal y se abría la caja o se cerraba. Entonces sonaba más fuerte o más flojo, ¿vale? Y era una forma de un volumen, como un volumen. Bien, estos son los registros. Los registros son los diferentes sonidos que tenía el órgano. Esta de la cadereta, es decir, del órgano que había abajo. Y entonces están los registros de mano izquierda y de mano derecha. Y tenemos trompeta bastarda, tapadillo, pajarillo, octava, nasardo de 17ª, nasardo de 16ª y nasardo de 19ª. Veremos a ver qué es eso. Y luego a la mano derecha pues tenía otras, ¿vale? También violines, trompeta bastarda, cadereta de ecos, ¿vale? Corneta inglesa, que no es una corneta de una trompeta, flauta de eco, octava, pajarillo, flauta dulce y tapadillo. Fijaros la cantidad de combinaciones que podía tener, todo a la vez, uno sí, otro como quisiera el organista. Y eso solo en el de abajo, solo en el de abajo, sonaba todo eso. Y estos son del órgano mayor, el de arriba. Fijaros, trompeta de batalla, trompeta bastarda, címbala, trompeta de batalla, lleno, trompeta real, lleno, nasardo en doceava, clarines, nasardo, etcétera. Igual todo eso. Fijaros la gran cantidad de sonidos diferentes que podía tener. Bien, aquí ya tenemos los registros, los diferentes sonidos, y aquí lo que os he explicado antes del arca, los secretos del arca de viento de válvulas. Aquí tenemos las válvulas, lo que hemos visto, que se ven mejor, como esos palitos, eso estaba enganchado a las teclas. Entonces yo al bajar la tecla, bajaba, tiraba de él, abría la válvula, entraba el aire y entonces ya iba a los tubos que yo quería en cada momento. Aquí lo veis, un esquema. Bien, teclado. Vale, estos son de los registros, las correderas. El teclado, veis que está como unos hilitos o unos palitos. El nuestro eran unos palitos, pero hay órganos que son hilos, cuerdas. ¿Vale? Estos se llaman molinetes. ¿Esto qué es? Normalmente el teclado es muy pequeño y el órgano pueden llegar a ser órganos más anchos que la iglesia esta. ¿Cómo puedo con un órgano pequeñito hacer que se abra la válvula esa de allí de la punta? Y era con esto, con los molinetes. Fijaros, si yo toco aquí, ¿veis? O toco en esta, ¿ves? Este molinete va aquí y va a esta tecla. Es decir, cuando yo la aprieto es como un amplificador. Y entonces puede abrir esta válvula. ¿Veis que la válvula está abierta? Está el arca de vientos o secreto. Abro la válvula, entra el aire aquí dentro, ¿vale? Y luego se reparte en los diferentes tubos. ¿Veis? Claro, ¿cómo hago que no suenen todos los tubos a la vez? Porque si hago eso, pues todo a la vez. Antiguamente los órganos medievales se tocaban siempre todos los tubos a la vez. Lo que se llama tocaba un lleno, ¿vale? Luego, después veremos el lleno de aquí.
¿Vale? Pues entonces esto, el órgano nuestro tenían correderas, es decir, yo con estos tiradores, que los que tienen los lados, esos agujeros que hemos visto que ponen las etiquetas, eso tenían tiradores. Yo tiraba, había un mecanismo y hacía que la corredera moviera. Entonces, ¿esto qué era? Era dos tapas así, con agujeros, sendo agujeros. Aquí estaban enganchados los tubos y se movían. Y abajo había también agujeros. Si no estaba así, no entraba el aire no podía salir ni entraba en el tubo. Por tanto, ese registro no sonaba. Cuando yo tiraba, hacía la corredera así, traca atrás. Se ponía el agujero a la par y entraba el aire. Entonces, por eso yo podía hacer que sonaran uno y otro. Un mecanismo muy sencillo, pero muy eficaz, que se siguió usando en órgano ibérico hasta hace poco. Pasa que luego vino la moda de transmisiones neumáticas del órgano alemán, etcétera, pero es muy eficaz y que en órganos que son del siglo XVII y XVIII todavía funcionan perfectamente bien. Y eso así es el nuestro, tanto arriba como abajo. ¿Vale? Fijaros, aquí lo veis. ¿Veis? Estas son las correderas. Esto es del nuestro. ¿Veis? Estas son las correderas. Aquí está enganchado. Esto se mueve. Yo tiro de aquí y esto se mueve. Sí, sí. ¿Veis? Aquí están. ¿Veis cómo no se ven los agujeros? Mira, esto es la pestaña para que se mueva. No se ve el agujero. Por tanto, aquí no salía el aire. No salía el aire, por tanto, no sonaba el registro. ¿Vale? Cuando esto yo lo muevo, le pasaba como aquí. ¿Veis? Ya se ven los agujeros. Y al verse el agujero, pues entonces entraba el aire y sonaba. ¿Entendido? Muy bien. Aquí tenemos otro registro. Ahí iban los agujeros, ahí iban los tubos metidos. Esto otra vez, esto es por la parte de atrás, la consola por la parte de detrás. Dentro del órgano, esto es los teclados, aquí estaba uno, aquí había otro. Esto estaba así, con agujeros para que el sonido pudiera salir de la cadereta. Y aquí tenemos, ¿veis? Los registros, ¿veis? Los en el suelo, secreto en el suelo, con las correderas. Aquí hay otro, aquí están las pisas, por aquí se ven molinetes ahí. Y esto es un secreto alto que era para la corneta, que era un sonido muy especial, muy típico, ahora lo veréis la prueba, muy típico de los órganos ibéricos. Aquí veis más, ¿veis? Y esa es la subida, el tubo de subida del aire desde los fuelles. Bien. Aquí tenemos, que no nos vamos a meter en tanto en eso, la gran cantidad diferente de tubos que puede haber en un órgano y la gran cantidad de sonidos diferentes que puede haber en un órgano. No lo vamos a meter en ese berenjenal porque podríamos tirarnos aquí 10 días o 20 hablando de esto. ¿Vale? Bien. Fijaros, esto es un tubo principal, ahora veremos qué es eso. Los tubos principales son los que se ven normalmente en los órganos en la fachada. Y fijaros, puede ser de madera, como los que hemos visto aquí, o puede ser de metal. Fijaros, de madera, el que os voy a enseñar es como este. ¿Veis? El cuerpo, entonces el aire entra por aquí, ¿vale? Más como este. El aire entra por aquí, sale por esta rendijita, choca en el labio, vibra y produce el sonido. Los de metales son iguales, pero están hechos de metal de estaño plomo. Aquí tenéis, esto es el único trozo que queda del estaño del que estaba hecho los tubos de este órgano. Esto me lo encontré metido en una rendija dentro del órgano. Fijaros, esto es estaño plomo, muy blandito. ¿Veis? Muy blando. Era muy fácil trabajar con él, hacer los tubos con él, afinarlo, etcétera. ¿Vale? Y esto es estaño plomo. Pues eso estaban hechos todos. ¿Por qué lo esquilmaron? Porque esto la gente vendió el estaño, este metal lo vendió. Y por eso quedaron algunos tubos de madera, pero la gran mayoría vendieron el metal. Y luego muy malo, porque esto se lo vendía a los jalateros para que soldaran, y como tiene tanto plomo, es malísimo también para soldar, es decir, que al final no solucionaron nada. Pues esto es uno de los pocos restos que quedan de eso. ¿Vale? Fijaros, solo voy a explicar esto. Hemos visto del flautado mayor de 8, lo que hemos explicado antes, es los tubos esos que se ven normalmente en las fachadas, aunque por dentro tenía también. Es el flautado mayor de 8. Luego tiene octava, docena, quincena y dinovena o decimonovena. ¿Por qué esos nombres tan raros que los que hemos visto antes? Pues es más sencillo de lo que parece. El flautado mayor suena en el do central. ¿Vale? Empezamos a contar desde ahí. Si nosotros contamos 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suena la octava. Es decir, cuando yo toco aquí, en vez de sonar esta tecla, suena esta nota. Si ponía los dos registros, sonaban los dos a la vez. Luego, la docena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sonaba el sol. En vez del do, sonaba el sol más alto. Por eso se llama docena. La quincena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La segunda octava. La octava más alta. La dinovena o decimonovena. Pues seguir, pues 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El sol más alto todavía, ¿vale? O se llama también tercia en los órganos franceses. Parece que los nombres muy raros, pero servían. Es decir, yo quería saber la nota que sonaba. Pues sonaba la 12 nota más alta. Pues esa, ¿vale? Y por eso tenía esos nombres tan raros que hemos visto de tapallillo, de decimonovena, de decimosexta, etcétera. Y es la posición de las teclas que iban a sonar, ¿vale? Bien, fijaros que ahí tenemos do de flautado mayor es este. Nuestro órgano también se ve, ¿vale? Estos son contras. Nosotros no teníamos tanto dinero y los contras nos hicieron de metal, pero eso es una bestialidad. Aquí el do más grave del 8 ya tenía casi 3 metros de alto el tubo. Pues imaginaros eso. Aquí no había dinero para eso. Este es el órgano de Granada. Bueno, pues aquí tenemos a Francisco de Peraza. Francisco de Peraza es un compositor y organista también español. Aquí son todos españoles, ¿vale? Era cura y organista de la Catedral de Sevilla, ¿vale? Y entonces tiene una lápida, está enterrado allí, que dice: aquí está enterrado Francisco Peraza, racionero de esta santa iglesia, a quien el cabildo dio la ración del órgano por la eminente de su arte, a cuya memoria puso esta piedra su hermano Jerónimo Peraza, racionero antes de la misma prebenda, o sea, organista, y ahora de la de Toledo. Murió el 24 de junio de 1598 y de su edad. Vale, pues este es el órgano, del órgano de la Catedral de Sevilla, una virguería también. Y ahora vamos a oír el tiento de medio registro alto de primer tono, otro nombrajo de estos feos, de Francisco de Peraza.
Fijaos que también son registros muy agudos, ¿vale? Como tenían que ser. Aunque se nota un poco, si os habéis fijado, que a lo mejor no habéis fijado, me he dado cuenta que en determinados momentos solo se oían graves, después se oía agudos, que eso eran todos llenos, es decir, la decimonovena, la tercia, etcétera, a la vez tocando muy agudos, esos tubos son así de pequeñitos, ¿vale? Y entonces se va jugando con eso. Antiguamente no hacía falta hacer eso. Yo he ido cambiando de teclado. Había piezas que tocaba con las dos manos en el teclado de abajo y después uno abajo y otro arriba. Y antes no hacía falta, sino con el teclado partido no hacía falta que me moviera de teclado porque ya había puesto cada uno con sus sonidos diferentes. ¿Vale? Bueno, ahora viene otro de los organistas más famosos de España, que es Antonio de Cabezón, de 1510 a 1566. Y he puesto órgano de otro organero buenísimo español, que es Bosch, mejor dicho, y es el órgano de la Capilla Real de Madrid. Él fue organista de esa capilla. Es un órgano precioso, ¿vale? Y ahora, dentro de ese también era ciego, también se quedó ciego de pequeño, no sé por qué, aquí los mejores organistas españoles son ciegos, yo lo sé. Luego escribí y además ellos componían. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en España, no se utilizaban las partituras y las notas como nosotros las conocemos. Se utilizaba una cosa que se llamaba cifra. Cifra era, como alguna vez habéis visto tocar las partituras de una guitarra que no es de solfeo, sino que son que vienen los trastes con numeritos. Pues en los órganos españoles pasaba eso. Y entonces eran así, no eran con partituras como ahora nosotros lo vemos. Eso se llamaba tañer con cifra, ¿vale? Y entonces él se le ocurría, se la inventaba y su hijo se las transcribía, porque era ciego, si no sabía leer y por tanto escribir menos, ¿vale? Y entonces vamos a ver una que se llama Pavana con su glosa. La pavana es una canción popular de bailar, ¿vale? Es decir, es un baile. Y entonces es una pavana que se toca con el órgano, ¿vale? Y la glosa es, a partir de esa melodía de la pavana, se saca otra glosada, es decir, con muchas notas, ¿vale? Y entonces vais a dar cuenta cómo va cambiando de una cosa a la otra. Pero la primera parte, veréis que la primera parte y la última parte suena como cuando se ve en las películas en el Renacimiento, cuando baila, y es una pavana. Vamos allá.
cuenta que tanto la primera parte como la última era como un baile. ¿Os dais cuenta? ¿Eh? Y es porque es una pavana con un tipo de baile y era una reinterpretación. Y lo del medio, que iba mucho más rápido, esa era la glosa, basada en la melodía de la pavana. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tenemos, ya vamos a terminar, Correa de Araujo. Esto también es otro compositor. Claro, mucha gente dirá, este hombre no toca Bach, este hombre no toca compositores alemanes, franceses. Aquí tenemos en España de sobra, buenísimo. Y eso que no me he metido con Cabanillas, porque las piezas de Cabanillas son demasiado complicadas, ¿vale? Y demasiado largas. Podría ser una pieza de 10 minutos, un cuarto de hora sin parar, ¿vale? Pero Correa de Araujo es, podría decirse, junto con Cabanillas, los Bach de españoles. Correa de Araujo era sevillano, era el organista de esta iglesia, que es la iglesia del San Salvador de Sevilla, una preciosidad de iglesia, ¿vale? Y tocó ese órgano, el órgano barroco, donde él compuso también muchas de sus partes. Y a lo que vamos a oír ahora es el canto llano y la glosa a la Inmaculada Concepción. Era el himno de la Inmaculada propio andaluz, se inventó en Sevilla y era propio andaluz. Y veréis que ahora el canto llano es la primera parte y la glosa es la segunda, y luego vuelve al canto llano. El canto llano, la letra más o menos dice, se llama la canción Todo el mundo en general, y se dice: todo el mundo en general, a voces reina escogida, digan que sois concebida sin pecado original. En ese momento todavía el dogma de la Inmaculada Concepción no estaba, pero en Sevilla, en Andalucía y en España siempre había hasta voto. Por ejemplo, la Universidad de Granada, no habéis ido a la plaza de la Universidad de Granada, ¿no? Parece la portada de una iglesia, tiene una Inmaculada, ¿verdad? Es porque la Universidad de Granada tenía voto de sangre del dogma, es decir, iba a defender que María era inmaculada, o sea, que nació sin pecado original, otra cosa es virginidad, no estamos metiendo en eso, que nació sin pecado original, hasta con el derramamiento de sangre si era preciso. Y por eso estaba. Y esta es una canción muy particular, muy bonita, que se cantaba, se contestaba el órgano hacia la glosa y así, ¿vale? Muy bonita, que es ya la penúltima, que es el canto llano y glosa de la Inmaculada Concepción de Correa de Araujo. Aquí vais a oír, cuando hemos hablado, un registro muy particular del órgano ibérico que se llama la corneta. No es una trompeta, no es una corneta, pero se llama corneta. La que tenemos aquí es de 4, por tanto suenan por cada nota 4 caños, es decir, 4 tubos por nota. Es un sonido muy particular porque lleva nasardo, pero muy bonito, ¿vale? Fijaros, para que os deis una cuenta de cómo hace solo el sonido que hace solo la corneta. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, empezamos. La primera parte es el canto llano.
habéis dado cuenta, primero el canto llano, la glosa, más suave, y después terminando con la corneta, otra vez el canto llano. Y ya terminamos, ya no aburro más, ¿vale? Fijaros, aquí, ¿por qué esto? Era muy típico que le pusieran boca de adorno a los tubos. Y aquí tenemos la trompetería. ¿Por qué? Pues vamos a terminar viendo lo que se podía hacer intentando imitar, porque aquí no va a ser ni parecido, pero intentando imitar lo que se podía hacer con un tiento de batalla, un tiento de batalla de clarines, es decir, con la trompetería a todo trapo, ¿vale? De lo que se podía hacer aquí, que normalmente se utilizaba cuando se salía una procesión, cuando entraba el obispo, etcétera. Y son 2 piezas de clarines, que es de un anónimo del siglo XVII, en realidad están basados en composiciones de Lully, que es un compositor francés. Pasa que estaba de moda en ese momento, y entonces los organistas españoles, pero era orquesta de cámara, los organistas españoles hacían una versión para órgano de esto. Casi vamos a terminar dentro de todo lo que podría dar de sí, y me he intentado todo lo que podía dar de sí el órgano, que daría mucho más, el órgano el nuestro de abajo, el nuevo, y también el órgano barroco de Matías Salanova que tendríamos aquí. Fijaros que vamos a probar alguna nota, cómo se oiría con la trompetería. ¿Veis eso? Con el órgano original de barroco sería muchísimo más que eso. Ahora veremos.
Pues con esto ya hemos terminado. Espero que os haya gustado, que hayáis podido entender un poquito cómo funcionaban estos órganos, incluso los órganos actuales, y que hayáis quedado con un buen sabor de boca y un poquito ver cómo sonaría y oír cómo sonaría nuestro órgano, que ni siquiera nos lo imaginaba, ¿vale? Vosotros si habéis visto la novena, habéis visto en otros sitios, normalmente se toca de otra forma, se toca con trémolo, se toca de otra forma. Los órganos ibéricos no se tocaban así, se tocaban más o menos como yo he hecho, con mucho agudo, en este último con mucha trompetería. No es nada comparado con cómo sonaría este órgano, nada, esto no es nada comparado con eso. Bueno, yo espero que haya gustado y que hayáis podido saber un poco más de la historia de esta joya que tenemos y que espero alguna vez, pero que al menos lo vea yo, se pueda recuperar, porque esto será un centro de peregrinación para todos los organistas españoles, hispanoamericanos y del resto de Europa, porque tocar y aprender, solamente son clases magistrales, con un órgano como el que tenemos aquí, en muy pocos sitios de Andalucía, el de Granada, la Catedral de Granada, y ya está. Este es el siguiente mejor. Y de España, pues uno de los mejores también que tendríamos aquí. Bueno, pues espero que os haya gustado y muchas gracias por aguantar.